Lo dijo en la primera hora. 8:09, 8:10 ya. Algunos temas para comentar con Juan Pablo Albán Alencastro, que está con nosotros. Él es abogado, además especialista en temas de derechos humanos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a la audiencia de Radio Armónica. Gracias a usted. A ver, quiero empezar primero con una lectura suya a lo que pasó el fin de semana. Tuvimos un fin de semana de terror, pero creo que el elemento más emblemático fue este caso a través del cual la población de Cayambe, un segmento de la población de Cayambe, hace esto que le llaman algunos justicia por mano propia y cuelgan a un presunto criminal. ¿Qué nos invita a reflexionar este episodio, doctor? Bueno, creo que nos llama a varias reflexiones. La primera de ellas es la poca credibilidad del sistema de justicia ecuatoriano, de la actividad del órgano oficial de investigación del Estado. Tenemos unos índices de impunidad en delincuencia común que llegan casi al 98%. Y obviamente lo que eso significa es que la gente no va a esperar más impunidad, sino que va a tomar acción. Lamentablemente, quienes proceden de esa manera no son de ningún modo distintos de aquel individuo que ha sido ajusticiado, responsable de un secuestro, una desaparición involuntaria y de un asesinato también. Pero quienes han cometido este acto con él, de hecho, son seguramente más crueles. Yo no creo que se justifique. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con las deficiencias de nuestra administración de justicia y cómo la población no confía en ella. Ahí la explicación, no la justificación. Correcto. Lo otro que a mí me parece que deberíamos reflexionar profundamente es cómo hemos normalizado la violencia a un punto en que ya cualquier acto de violencia es una noticia más en el diario, ¿no? Es una cifra más. El ajusticiamiento en Cayambe es uno de muchos eventos que han ocurrido en el curso de los últimos días terribles. Una niña de 6 años muerta en balacera. Ayer un sicariato en Salinas, enfrentamiento entre policías y delincuentes en Monte Sinaí, en Guayaquil, qué sé yo, el asesinato el jueves de la directora encargada de la más importante o más peligrosa, habría que decir, cárcel del país. Entonces hemos normalizado la violencia. Eso viene lo de la cancha de fútbol en el Coca, en ¿no? el Coca, además. Que además quedó grabado en video, qué terrible. Creo que la otra reflexión que tenemos que hacer, más allá de las deficiencias de nuestro sistema de justicia penal, tiene que ver con cómo hemos normalizado la violencia y cómo ya la vida en este país no vale nada, ¿no? No vale absolutamente nada. Pero ahí, ¿qué hacer? Porque claro, digamos, hay voces como la suya, la mía mismo en este espacio, levantando y planteando que esto no puede ser normal. Yo me niego a normalizar esto y se lo digo permanentemente a la audiencia. Pero ¿qué hacer frente a esto, doctor? Porque está claro que sin justificar, como le decía esta mañana a la audiencia, lo que pasó en Cayambe, yo encuentro una explicación y es esta ausencia de credibilidad en un sistema en el cual la gente no confía, doctor. Efectivamente, Fabricio, yo creo que en un contexto de criminalidad organizada y de criminalidad violenta como el que estamos viviendo en el Ecuador, hay que tomarse en serio 3 aristas de la política pública que hasta ahora siempre han estado relegadas. La política de seguridad en el país tiene que ser revisada y tiene que adoptarse una verdadera política de seguridad, porque hoy por hoy la política de seguridad se ha caracterizado por la improvisación, por el apagar incendios. Hay que adoptar una política criminal, es decir, una ingeniería penal que responda a la realidad que estamos viviendo. El Código Orgánico Integral Penal nos está quedando corto para responder a muchas cosas. Al tiempo, la lógica del sistema no obedece al modelo que presuntamente, de acuerdo con nuestro diseño constitucional y con lo que dice el propio Código Orgánico Integral Penal en su artículo 3 debería ser, que es la mínima intervención. Estamos en un modelo de eficientismo, pero es un modelo que igual se nos queda corto. Hay corrupción a nivel judicial, hay corrupción a nivel de otras instancias de la Administración de Justicia que no son propiamente los órganos que deciden, como la Fiscalía. Entonces, necesitamos una política criminal seria que hasta ahora tampoco la hemos tenido. No se ha caracterizado nuestra política criminal por la novelería. Y finalmente hace falta una política penitenciaria. Yo creo que los actos violentos en contra del personal de administración y de custodia de los establecimientos penitenciarios debe regresarnos a esta discusión que ya teníamos a propósito de que no había proveedor para la alimentación en las cárceles, a propósito de que las pólizas de seguro
del SNAI se estaban venciendo, a propósito de que los presos se matan entre ellos para tratar de controlar un espacio dentro de las mismas cárceles. También parte de esa discusión tiene que ver con cómo la vida y la integridad de quienes cumplen funciones tan delicadas como enfrentar el delito desde la Fiscalía, desde la Administración de Justicia, desde la Administración de Establecimientos Penitenciarios, se encuentran en constante riesgo porque no damos respuestas y guardamos silencio además. Creo que lo más delicado es no decir nada, porque por lo menos hay que salir a reconocer que tenemos un problema. Si ya la narrativa oficial es: vivimos en una suerte de guerra, porque esa es la narrativa oficial, a pesar de que la Corte Constitucional de manera reiterativa ha dicho las condiciones para hablar de la existencia de un conflicto armado interno no están cumplidas. Pero la narrativa pública finalmente es: estamos en una guerra, entonces debemos tomarnos las cosas en serio y revisar las posturas políticas en materia de seguridad, de cuestiones relativas a enfrentar el delito, la política criminal, y en materia penitenciaria. Esa política criminal debe ser generada desde el Ejecutivo. Obviamente el ente rector de la política pública en todos los ámbitos es el Poder Ejecutivo, sin embargo, por la naturaleza de estos tres ámbitos de decisión en la política pública, tiene que haber una participación, un involucramiento de otras instancias del poder. Pero ¿qué pasa justamente en ese sentido con la función judicial? Una función judicial que el día de hoy es observada con mucho ojo crítico, el hecho de que hay casos emblemáticos que están siendo llevados adelante por la Fiscalía General del Estado, Metástasis, Purga, Plaga, por citar estos tres ejemplos, donde hay inclusive jueces procesados que presuntamente han tenido un maridaje con líderes de delincuencia organizada, con abogados que han sido como una suerte de intermediarios entre esos líderes y los jueces, y ahí es donde se pierde de alguna manera credibilidad en el sistema, doctor. La credibilidad en el sistema está perdida desde mucho antes, Fabricio. No necesariamente por esto. También por esto. Pero finalmente... esta es la cereza del pastel. Correcto. Hemos tocado fondo, ahora sí. Porque antes teníamos un problema serio, que era el que más nos llamaba la atención, de falta de independencia judicial. Tuvimos en su momento señalamientos de falta de imparcialidad de los operadores de justicia, que estaban totalmente condicionados a los deseos de otros poderes del Estado. Hemos históricamente tenido deficiencias en cuanto al número de funcionarios, en cuanto a la asignación de recursos, reclamos constantes de las unidades judiciales de que no tienen tóner, de que no tienen papel, y voy a hacer el mea culpa yo mismo. Dentro del Consejo de la Judicatura, en sus distintas composiciones, situaciones además de total tensión que han impedido un trabajo apropiado en favor de una mejor administración de justicia. Usted habla de mea culpa porque usted fue parte durante el Consejo de Transición. Yo fui parte de un Consejo de Transición que no lograba ponerse de acuerdo. Y si bien... Usted y la doctora Porras eran las voces ahí críticas. En algunas cosas los 5 logramos hacer acuerdos, hubo varias otras en las que no pudimos ponernos de acuerdo, y eso ha sido una tónica constante de los últimos consejos de la Judicatura. De hecho, el actual Consejo de la Judicatura, aunque tiene un poquito más de cohesión, tampoco ha sido la excepción frente a esta situación. Entonces, hay distintos componentes de la crisis de la administración de justicia que enfrentamos en el país. Y creo yo que el destape de los actos de corrupción ya a gran escala, a nivel de la más alta corte de la justicia ordinaria del país, es, como usted dice, la cereza del pastel, pero no es el único problema dentro de la administración de Ahora, justicia. hablemos de aquí hacia el futuro. ¿Qué se viene para el futuro? La doctora Diana Salazar debería terminar, y digo debería porque su periodo concluirá el 8 de abril. Lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar con el concurso y no sabemos si la doctora Salazar, porque aquí también hay una discusión jurídica, deberá quedarse hasta ser legalmente reemplazada o deberá terminar y quedará encargado el subrogante hasta que sea legalmente reemplazado. Eso seguramente lo resolverá la Procuraduría. Pero la semana anterior, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprueba un reglamento que ha sido observado y criticado por varios sectores, aunque el Consejo lo presenta como un reglamento de consenso que incluyó la propuesta de Augusto Verduga, la propuesta de Andrés Fantoni con Joana Verdesoto y Yasmín Enríquez y la propuesta de Juan Esteban Guarderas. Pero usted ha sido crítico de ese reglamento. ¿Por qué, doctor Juan Pablo Albán? Bueno, lo primero que quisiera decir, Fabricio, es que en todo caso, si la doctora Salazar no terminara sus funciones cuando corresponde, tampoco sería muy sorpresivo porque este es el país de las funciones prorrogadas. Pensemos en un solo ejemplo. Tuvimos un defensor público general 6 años. 6 años en funciones. Es el tiempo del periodo del defensor titular. Tal cual.
Entonces, ¿Y cuánto tiempo tuvimos contralor encargado? exactamente. No sería de sorprenderse que se queden funciones prorrogadas, y yo he escuchado, de hecho, usted sabe que hay detractores, pero también hay cheerleaders de la actual fiscal general, y quienes, digamos, están contentos con su gestión, más bien ven con ojos positivos esta posibilidad de que ella pudiera prorrogarse en funciones a propósito de que no se pudiera hacer la elección en tiempo. Respecto al reglamento, Fabricio, yo creo que adolece de varios problemas. Y yo creo que cuando las cosas se hacen al apuro o cuando se hacen únicamente con la intención de tener una fachada a los efectos de poder llevar a cabo un pseudoproceso de elección, pero que no tiene la verdadera intención de escoger al mejor o a la mejor, hay problemas. Y eso lamentablemente en el Ecuador es una constante. Empecemos porque hay una disposición dentro del reglamento que esencialmente lo que hace es criminalizar el ejercicio de la profesión, porque excluye de la posibilidad de participar a quienes en el libre ejercicio de la profesión hubieran representado a personas que hubieran estado señaladas, hayan sido absueltas o condenadas por algo más de 30 distintos tipos delictivos. Y está bien. Yo entiendo que el momento que vive el país es un momento crítico, es un momento muy delicado, que nos preocupa la corrupción, que nos preocupa la delincuencia organizada, que nos preocupa la delincuencia violenta. Y al tiempo, yo no creo que se debe criminalizar el ejercicio de la profesión, porque entonces los penalistas van a tener que limitarse a ejercer su actividad únicamente en aquellos delitos que no son demasiado escandalosos o mal vistos, cuando todo el mundo tiene derecho a la defensa. Hay inclusive, en el contexto de esa disposición, una construcción muy pobre que se va a prestar a contradicciones. Entre las prohibiciones se encuentra el haber realizado defensa en casos que impliquen violaciones de derechos humanos o crímenes contra los derechos humanos, pero no se dice si se trata de quienes hicieron la defensa, de quienes están acusados, o de las víctimas. Correcto. Y perfectamente podría interpretarse más adelante a los efectos de una impugnación de alguna candidatura. No, estos abogados han estado, o este abogado, esta abogada ha estado involucrado en defensa. ¿Le podrían impugnar a usted, por ejemplo? No me pienso presentar, Fabricio. Pero digo, muchas gracias. Hablando de eso. No me desee el mal, por favor. No, pues una lástima que... Pero es que ese es el problema, doctor. Que personas como usted no quieran presentarse. Mire, Fabricio, lo que pasa es que yo creo que mientras nosotros discutimos la calidad técnica del reglamento y mientras nosotros discutimos la transparencia que pudiera caracterizar el proceso y demás, en otros espacios de poder hay decisiones que ya se van tomando. Y yo no quiero pensar que esto es un concurso con dedicatoria, pero hay otros aspectos del reglamento que pudieran evidenciar una suerte de dedicatoria. Por ejemplo. Mire, el que se le privilegie, por ejemplo, tanto al ejercicio de la función del fiscal, porque al final este es un reglamento que favorece a quien ya haya ejercido funciones a nivel de la fiscalía o funciones en el ámbito público. La forma en que se distribuyen los puntajes, por ejemplo, o el cómo se reconoce cierta actividad en el ejercicio de la acusación penal y no de la defensa, que se desacredita y se dice estas son más bien situaciones que impedirían que alguien participe. El que se asigne puntos de manera tan extraña a alguien que ha dedicado al menos 6 años de su vida, 5, 6 años, 7 años de su vida a hacer un doctorado, y son solamente 2 puntos más que los que se le asigna a quien pudo haber completado un proceso de maestría, inclusive en un año. Hay muchos procesos de maestría en ciencias sociales, hoy tenemos maestrías de un año. Exacto. En ciencias sociales. Así como las hay de 2 también, pero lo ordinario en derecho es 1, ¿no? O el que... O sea, no hay tanta diferencia entre el PhD versus la maestría. 18 puntos para un PhD, 16 puntos para una maestría. Sí, claro, a un PhD hay que darle el valor que corresponde. O la asignación de puntajes por publicaciones. Pero fíjese que en este país cualquiera en realidad se busca una imprenta y publica, y eso ya le da puntaje extra. Lo que habría que hacer es un trabajo exhaustivo de verificación de la investigación, de la docencia, del ejercicio de la profesión, etcétera, etcétera. O cosas extrañas también en ese reglamento, como la asignación de puntos a quien tenga 30 años o menos, cuando se exige 10 años de ejercicio profesional. Es decir, es absolutamente incoherente que alguien pueda tener 10 años de ejercicio profesional y además pueda tener máximo 30 años. O sea, hay alguien, perdón mi ignorancia, pero
trato de hablar desde el sentido común. ¿Hay alguien que se graduó de abogado a los 19 años? Alguna persona que tenga superdotación ya Pues haya puede ser terminado un el colegio prodigio, antes, ¿no? ¿no? Sí, tal vez, a lo mejor. Pero 10 años de experiencia y menos de 30 años de edad, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Correcto, correcto. O la asignación de puntaje por vivir en ciertas zonas del país. A ver, yo creo que no sabían cómo distribuir los puntos, esta es la sensación que yo tengo. Y Se inventaron ahí. terminaron generando criterios que no necesariamente son positivos. Hay otra cosa que para mí es un poco extraña y es que cada vez que concluye una de las fases, la Comisión Ciudadana tiene que presentarle informes al Pleno, eso no corresponde en realidad. Se supone que ese es un trabajo de la Comisión Ciudadana. Correcto. Y el Pleno conoce los Correcto. informes al final de todo. Y es de ese factor en especial el que a mí me lleva a pensar que tal vez sí es un concurso, no necesariamente con alguien ya electo, pero con una dedicatoria, porque ¿por qué el Pleno quiere mantener tanto control sobre algo que en realidad no debería tener? Entonces, yo creo que el reglamento es, por decirlo menos, problemático, por lo menos uno de sus aspectos es inconstitucional, en mi opinión, que es este que tiene que ver con las prohibiciones. Así que, no sé, me preocupa cuál va a ser el resultado de la aplicación de un reglamento de esa naturaleza en un proceso de selección tan delicado, porque Fabricio, nos guste o no nos guste, el funcionario o funcionaria más poderoso de este país Es el fiscal. es quien ejerce la Fiscalía General del Estado, porque tiene inclusive, desde luego con la previa autorización de la Asamblea Nacional, pero la potestad de imputar, de acusar a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, es el funcionario o funcionaria con el mayor poder en el país, y eso de hecho lo hemos visto en estos casi 6 años. Eso le iba a decir. Máxime cuando en estos últimos 6 años el rol de la fiscalía ha estado expuesto en uno en otro sentido. O sea, yo la semana anterior fui crítico del procedimiento que a mi juicio, o sea, fue completamente irregular para que la Asamblea no lleve a juicio político a la fiscal. Yo le decía a la audiencia, podemos discutir la acusación, se puede estar o no de acuerdo con la acusación, pero no se puede discutir la capacidad constitucional de la Asamblea. Y casi que nos han puesto acá en el país en este debate en que si criticas el rol de la fiscalía le haces el juego al narco, si aplaudes el rol de la fiscalía es porque le haces el juego a quienes persigue la fiscalía, doctor. Efectivamente, Fabricio, y en esos días usted además comentó más de una vez algo que yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que es trascendental. Esto era una oportunidad para la propia doctora Diana Salazar de decirle al país, presentándose a la Asamblea, miren, esto es lo que yo he hecho, esta es la forma en que yo he conducido mi actividad, esta es la forma en que yo he cumplido mi función. Lo que más bien podía eliminar estas dudas, esta sombra de duda que se cierne alrededor de la forma en que ella cumplió su función o ha cumplido su función, que en más de una ocasión ha sido señalada como una forma muy selectiva de ejercicio de la función, considerando sobre todo los índices de impunidad que tenemos en ciertos tipos de delitos y el enfoque tan marcado que tenemos en otros y la espectacularidad con que se presentan las cosas, desde la selección de los nombres, la realización de logos, etcétera, etcétera, que está bien. La Fiscalía tiene que rendir cuentas de lo que hace, pero yo creo que la labor de la Fiscalía no consiste en ser un espacio de escándalo mediático, sino en investigar los delitos y formular las acusaciones contra quienes tienen que ser formuladas. Doctor, y con esto cierro. En un minutito, le envío un abrazo a Pablo Araujo. Me dice, ¿cuál debería ser el apoyo político para los candidatos de la Fiscalía? Yo creo que la política no tiene lugar en la elección de un fiscal. Porque de O sea, acuerdo, la política partidista, si hablamos de eso. la política partidista y la política desde las instituciones del Estado. A lo que me refiero es a que si algún funcionario, junto con los jueces, por supuesto que eso es tan obvio que ni siquiera hace falta decir que es obvio, pero junto con los jueces, si algún funcionario tiene que estar revestido de una independencia total, es quien ejerce la función de fiscal general del Estado, porque tiene el rol de representar a la sociedad frente a el cometimiento de comportamientos que son vistos por el colectivo social como comportamientos inaceptables, desviados, delictivos. Y lo que eso significa es que debe luchar contra la impunidad y al tiempo debe ser una persona que jamás acuse a un inocente cuando sabe que es inocente. Porque el interés de la sociedad no es solamente que no haya impunidad, es también que las personas inocentes no enfrenten consecuencias que no merecen. Entonces, si alguien debe ser independiente, es la fiscal o el fiscal
que sea electo en esta próxima designación. Plenamente de acuerdo. Y le repito, no es por lisonjearle. Lamento profundamente que usted le diga a la audiencia que no le interesa participar. Por gente como usted, como Paulina Araujo, no sé, Pablo Encalada, tanta gente que ha tenido un recorrido importantísimo y hay un montón de juristas, pues no quieren meterse justamente por este tipo de situaciones y de distorsiones. En fin, ojalá que el Consejo corrija, porque la visión de Juan Pablo Albán es una a la cual evidentemente que es coincidente con otras visiones de gente que conoce y que cuestiona el reglamento, que el Consejo lo revise. Gracias, doctor, por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio. Juan Pablo Albán Alencastro, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.